En el siguiente vídeo tutorial vamos a ver cómo podemos configurar el módulo Medeca Shipping para poder empezar a utilizarlo. Simplemente el módulo nos permite, siendo un transportista en sí, poder configurar precios distintos por rangos para un determinado código postal o rango de códigos postales. Para ello vamos a ver cómo podemos añadir un código postal o un rango de códigos postales. Nuevamente le damos a nuevo, seleccionamos país, seleccionamos estado si los tiene, y luego podemos meter rangos, por ejemplo, para toda la Comunidad Valenciana. Después tenemos la opción de introducir un precio. ¿Qué es esto del precio? Por defecto hay distintas formas de calcular el precio. Bien utilizando rangos. Al igual que un transportista de prestación, existen rangos de peso. En este caso tenemos 4 distintos, como podemos ver aquí. Bien por pesos, bien por precio total, bien por las medidas, en el cual el producto tiene un ancho, alto y un largo, se calculan los metros cúbicos y se busca dentro de los rangos de las medidas, o por peso volumétrico. En este caso, algunos transportistas, utilizando las medidas y multiplicando por una variable, que es el índice volumétrico, nos da un peso volumétrico. Ese peso volumétrico, si es menor que el peso del producto, será el que se utilizará para calcular los rangos. Por eso podemos utilizar cómo vamos a trabajar. Solo con rangos, solo el precio, en este caso todo el transporte siempre valdrá 15 euros, más IVA. El rango más un incremento fijo que sea este precio, o simplemente indicar que determinado código postal o códigos postales son gratuitos. Podemos ir introduciendo así, uno detrás de otro, aquellos rangos que queremos, o utilizar el importador. El importador permite importar códigos postales y rangos basados en un CSV básico que podemos encontrar si accedemos al módulo, la carpeta Medeca Shipping. Hay una carpeta Data donde tenemos dos ejemplos donde podemos ver cómo funciona. Si cogemos el de códigos postales, podemos ver cómo aquí tenemos introducidos algunos. Simplemente hay un código postal de inicio, un código postal de finalización y después el precio que hemos visto, si quieres que se incremente, un identificador de estado, que si los tenemos creado tendremos que ir a verlos y buscarlos en la localización estados, su ID, añadirlos y después realizar la importación. El ID del estado, en este caso España, suele ser el 6. Después el tipo, como hemos visto, hay distintas formas de trabajar. Puede ser un rango por peso, un rango por precio, un rango por medidas o por peso volumétrico. Dependiendo de nosotros lo queramos, lo configuramos. Simplemente podemos utilizar vamos a utilizarlo e indicar que trabaja todo por rangos de peso. En este caso va a funcionar por rangos de peso. También podemos dejarlo a 0, con lo que trabajará con el rango por defecto que tengamos en opciones. Hay que tener en cuenta una cosa, que los rangos, las celdas, son, en este caso, textos, no son números. Por lo tanto, tenerlo en cuenta porque tienen que tener el 0 delante para poder realizar las búsquedas correctamente. Cuando estamos aquí en importar, seleccionamos código postal, buscamos el fichero y podemos decir que se eliminen los que existen o no. En este caso vamos a eliminar cualquiera que haya, aunque no hay. Lo buscamos. Dentro del módulo, dentro de Medeca Shipping, carpeta Data,
y le damos a importar. Cuando se realice la importación veremos que tenemos aquí importados todas las comunidades, todas las provincias con sus rangos. Ahora simplemente podemos editar cualquiera de ellos y decir que es gratuito el envío. Si queremos que para Almería sea gratuito, simplemente accedemos aquí y seleccionamos gratuito. Le damos a guardar. Podemos editar lo que nosotros queramos. Vamos a ver ahora las opciones que contiene el módulo. Tenemos aquí 4 bloques bien diferenciados. Por una parte, tenemos unas opciones generales que permiten deshabilitar el transportista si no existe código postal. Si el cliente no está dentro de uno de los códigos postales que he creado, simplemente este transportista no estará visible. O si también podemos, si existe este código postal, que el resto de transportistas que tenemos creados que no los muestre. Son 2 de las posibilidades. Como hemos visto, se puede trabajar con distintas formas. Aquí, por defecto, podemos indicar cómo vamos a trabajar. Podemos dejar un rango más el precio que nosotros indicamos a cada código postal, por ejemplo. Este es el de por defecto. Aquellos códigos postales que tengan por defecto, cogerán este. Lo guardamos. Después también hay que elegir qué tipo de rango vas a utilizar por defecto. Por defecto podemos trabajar con pesos, que es el típico de prestación, con precios totales, también es el típico de prestación, pero luego tenemos 2 opciones más. Una que es por medidas, que es las medidas del producto tienen un ancho, un alto y un largo en centímetros. Eso se pasa a metros, se multiplica y nos salen unos metros cúbicos. Esos metros cúbicos, dependiendo del rango que quepan, nos devolverá un precio. Otra forma es por peso volumétrico. Es igual que la anterior, pero basado en un índice que nosotros introduzcamos aquí. Una vez calculado los metros cúbicos, se multiplica por este índice. Y si ese peso que nos da, ese valor, es menor que el peso del producto, se utilizará el peso del producto. Si es superior al peso del producto, se utilizará este valor calculado para calcular los rangos. Después tenemos el envío gratuito. Podemos, para este transportista en particular, indicar un peso y un valor de carrito, a través del cual, si supera, por ejemplo, los 200 euros, el transportista será gratuito. Ahora luego veremos cómo podemos en las reglas también hacerlo para cada código postal. Aquí en mostrar tenemos la opción de poder indicar si queremos mostrar o no los calculadores. ¿Qué son los calculadores? Muy sencillo. Vamos a decirlo en nuestra LED y en la columna de izquierda. Si nosotros accedemos a la página, vemos que aquí nos ha salido para poder calcular cuánto es el envío. El envío dependerá del producto que tengamos, en este caso en el carrito. En este caso realiza el cálculo sobre lo que tengamos en el carrito. Simplemente indicamos aquí el código postal y esto nos devuelve el precio del transporte, en este caso 0 porque no hemos configurado todavía nada. Además, como aquí vemos, podemos calcular que nos puede costar un determinado producto en particular, simplemente indicando la cantidad y indicando el código postal podemos saber cuánto nos va a costar. En este caso sigue siendo 0 porque no hay nada configurado, pero nos indicaría cuánto cuesta ese producto enviarlo a determinado código postal. Esto es lo que seleccionamos aquí, donde se va a mostrar. El del producto aquí y el general aquí. O bien se muestra en la columna de izquierda, o en la columna derecha, o en el mismo carrito. Además,
tenemos la opción de configurar las reglas. Cuando veamos las reglas, hay una regla que permite el envío gratuito si seleccionamos determinado producto. Pero podemos funcionar de dos formas. Todos los productos son gratuitos, luego en las reglas deshabilitamos aquellos que no, o ninguno es gratuito y solo aquellos que hemos añadido como regla son los que van a ser gratuitos. Hasta aquí la configuración inicial. Luego podremos ver cómo configurar rangos y reglas.